Tonta, por favor, eso ya se acabó. Cometí un error, de acuerdo. Llama sencillamente error el entregarte a un hombre que no es tu marido, Aimé. Te juro que no me entregué a él. De verdad. Fueron una serie de chismes, de intrigas de esa muchacha Azucena y de Mónica, que no quería que me casara con Andrés. No me crees, ¿verdad? Está bien. Con el tiempo te vas a convencer. Y por lo que se refiere a mi hermano, no es necesario que se sacrifique en esa boda que tanto le desagrada. Lo que yo sentía por Juan ya se acabó. Y más ahora, que parece que voy a tener un hijo. Un hijo. De veras, mi cielo. ¿Cuánto quieres para devolverme esa carta? Y no me digas que no la tienes. Además, ¿de qué te va a servir? Juan ya tiene su apellido. ¿Y las tierras, señor? En la carta el patrón quería que se le dieran unas tierras. Está bien. ¿Cuánto quieres? Usted sabe, doña, que yo siempre le he sido fiel. Y la he respetado, hasta más que al joven Andrés. Nunca haré nada que la perjudique. De eso puede estar segura. Entonces, ¿por qué no me la devuelves? Pues es que las cosas aquí han cambiado. Al joven no le caigo bien. Ya vio que me quitó el puesto de administrador. Y vaya usted a saber si el día de mañana no me corre. Y usted, pues, ya no puede mandar en él como cuando era chamaco. Pero yo puedo darte dinero suficiente para que te compres un ranchito en otra parte. Es que no me va a gustar irme. Yo nací aquí en Campo Real. Toda mi vida me la he pasado aquí y no me hallaría en otra parte. Está bien. Te prometo. Te juro que nadie te va a correr. Se lo agradezco, doña. Pero prefiero guardarme la carta por si usted cambia de parecer. No voy a cambiar de parecer. De todos modos. Y no se apure. Nadie la va a encontrar. Tendrían que matarme para hallarla, porque la llevo cargada. Te estás portando muy mal conmigo y eso no te conviene. Así que piénsalo. Piénsalo. ¿Ya lo sabías? Sí, desde ayer. ¿Y por qué no me dijiste nada, Mónica? Porque pensé que Aimé ya te lo había dicho. ¿No te da gusto? Sí. ¿Por qué tanto rencor entre ustedes, hija? Son hermanas. Hay que saber perdonar. Claro que con esto de que Aimé está de encargo, pues ya no hay posibilidad de que cometa alguna locura con Juan. Si tú quieres, mi amor. ¿Romper el compromiso? Ya sé que va a ser un escándalo, pero podemos vender esta casa, irnos a vivir a Veracruz, a Jalapa o a México. El matrimonio es para siempre, mi cielo. Yo no quiero verte sufrir toda la vida, Mónica. A veces uno, por el que dirán, comete muchos errores, como pasó con lo de tu hermana. Ya sé que la culpa fue mía, que te prohibí decirle a Andrés lo de Juan, y ya ves todo lo que ha pasado. Por eso ahora no quiero sacrificarte, Mónica, por miedo a lo que digan estos chismosos de San Pedro. Total, nos vamos a donde nadie nos conozca y asunto arreglado. Adelante. ¿Lo viste? No, niña, ya no vive ahí. Nomás estaba el hombre ese, de Pedro. Me dijo que el señor Juan le dejó su casa a 2 chamacas y que él se queda a dormir en la posada del Tuerto. ¿Y dónde queda esa posada? No sé. Hubieras preguntado, tonta. Mi mensaje. Aquí está. Bueno, ahora quiero que me averigües dónde está esa posada. Ay, niña, pero es que si salgo de nuevo su mamá se va a enojar. Tú no te apures, que yo invento cualquier cosa. Ya vete. Sí, niña. Con permiso. Buenos días. Don Noel,
Perdón, tal vez mi visita sea inoportuna. No, no, pase. Lo que sucede es que Lupe salió y tuve que meterme a la cocina. Entonces estoy seguro que el guiso de hoy será delicioso. ¿Quiere quedarse a comer? No, no, no. Otro día con todo gusto aceptaré su invitación. Pase, siéntese, por favor. Gracias. Usted dirá que soy muy necio, doña Catalina, pero insisto en que Mónica debería pensarlo un poco más antes de aventurarse en este matrimonio. Tal vez podría alargar el noviazgo. Fíjese que yo también he estado pensando en eso. Y he llegado a la conclusión de que no me importa ni el escándalo ni nada. ¿De veras? ¿Sí? Usted sabe que Mónica quiso casarse con Juan por ese problema de su hermana. Pero ahora resulta que ahí me está de encargo y, como usted comprenderá, ya es muy difícil que... Usted me entiende. Sí, 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 comprendo, sí. Tan necia eres. Nada te importa. Ni siquiera que esté esperando yo un hijo suyo. ¿De qué sirve que te cases con él? Si de todos modos vamos a seguir viéndonos. ¿Crees que solo porque te ha dado unos cuantos besos ya lo tienes conquistado? Juan me quiere a mí, entiéndelo, a mí. Y si va a tener amores contigo, será únicamente para satisfacer sus impulsos de hombre. ¡Basta ya! Eres de lo peor. Disfrutas en decirme cosas horribles cuando todo esto empezó por ti. ¿Por qué no te quedaste con tu Juan y me dejaste a Andrés? ¿Qué más hubiera querido yo? Estúpida. Mónica. Mónica. ¿Qué tienes? Cálmate, sí. Cálmate, no me gusta verte llorar. ¿Qué te pasa? Qué gusto verte, Aimé. Gracias, licenciado. Pero siéntese. Gracias. ¿Y Andrés? Se fue enseguida porque tenía ocupaciones en Campo Real, pero vendrá el fin de semana. Le estaba dando la buena nueva, don Noel, que ya estás esperando tu primer hijo. Te felicito y también Andrés, por supuesto. Muchas gracias. Ven, siéntate. No. Solo quiero que hablemos. Pensé que estarías más cómoda sentada. Pero es que no está bien. Mejor vamos a la casa. En tu casa están tu mamá y tu hermana. Yo quiero que hablemos a solas. Ándale, Mónica, por favor, no seas tan prejuiciosa. Además, dentro de unas semanas vamos a estar casados. ¿Sí? ¿Por qué estabas llorando así? Tuve un disgusto con mi hermana. ¿Por qué? Cosas de familia. Como ya también voy a formar parte de esa familia, quiero saber exactamente qué pasó. ¿No me lo quieres decir? Es que ¿Qué? son problemas personales entre Aime y yo. ¿Qué vino a hacer a San Pedro? De visita. ¿De visita? ¿O vino a intrigar para que tú y yo no nos casemos? ¿Te convenció? ¿Mónica?
¿Quién es? Soy yo. Pasa. ¿Qué quieres? Hay abajo una señora que quiere hablar contigo. ¿Quién es? La señora Aimé. Dile que suba. Adelante. ¿Por qué vives aquí? ¿Qué quieres? ¿Puedo sentarme siquiera? ¿Qué prefieres? ¿La silla o la cama? Es una invitación. ¿Por qué no? Yo soy un hombre comprometido y tú una mujer casada. ¿Y eso qué? ¿Qué viniste a hacer? ¿A decirme otra vez que no me case con tu hermana? Sí. A eso vine. Pierdes el tiempo. Y francamente me estás fastidiando. Bueno, escúchame. Ya sé que te he herido profundamente. No sabes lo arrepentida que estoy. Pero me parece una locura que quieras casarte con Mónica solamente para vengarte. Ya te dije que no es por eso. Está bien, por el motivo que sea. No lo debes hacer. Mónica no te quiere. No te querrá nunca. No puedes casarte con una mujer que está enamorada de otro, que llora por otro. Hoy mismo, por ejemplo, me lo volvió a reclamar. Llorando como una Magdalena. ¿Sabes qué me dijo? ¿Por qué no te quedaste con Juan y me dejaste a Andrés? ¿Quieres casarte con una mujer así? Que esté deseando a otro cuando tengas amores con ella. ¿Cuándo te lo dijo? ¿A qué hora? Poco antes de la comida. ¿Por qué? Por favor, no te cases. Nos podemos ver cuantas veces quiera. Puedo convencer a Andrés de que me deje venir a San Pedro. Tú y tu hermana son tal para cual. Lárgate de aquí. ¡Fuera! Está bien. Pero yo te quiero. Te quiero de verdad. Esa es una realidad que nunca vas a poder negar, Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? ¿Madrugaste hoy? Voy a Veracruz a encargar los muebles. Pero antes quiero saber si ya está cerrado el trato con la viuda Calero. Sí, sí. Quedé en darle hoy mismo el dinero. Pero antes, mejor habla con Mónica. ¿Por qué? Porque parece que ya no quiere casarse. Ya una vez me dejó plantado la hermana. Pero a ella no se lo voy a permitir. Espera, siquiera déjame explicarte. ¿Qué va usted a explicar? ¿Que me he convertido en el payaso de esas dos? No seas tan acomplejado. Mis complejos son asunto mío. Y si Mónica ha decidido romper, que ella misma me diga el por qué. Sabes bien que es demasiado tímida para hacerlo. Yo le voy a quitar la timidez, no se apure. Tú no puedes ir por el mundo avasallando a los demás. ¿Yo avasallando? Si son ellas las que se han aprovechado de mí. Primero la hermana. Juró casarse cuando estaba comprometida con otro. Pero lo de Mónica es distinto. Es la misma porquería.
¿Acaso fui yo el que le propuso matrimonio? Pero sus motivos... ¡Oh, al demonio con sus motivos! Mira, ya cálmate. Estoy consciente que para ti es un trago amargo. Es una bofetada a mi dignidad. Y mucho peor que la vez anterior. Porque siquiera en ese entonces nadie sabía de Aimé. Pero ahora ya fijamos fecha para la boda. Todo San Pedro hierve con el chisme. ¿Siempre dijiste que no te importaba la opinión de la gente? Hay cosas que sí importan. Por favor, Juan, razona. El matrimonio de ustedes era una aberración. Tú, casándote para desquitarte de Aimé. Y ella por defender el honor de su antiguo prometido. Pero yo quiero casarme. ¿Por qué? Porque sí. Esa no es una respuesta. ¿Está la señorita Mónica? Sí. Buenos días. Buenos días, señora. Quisiera hablar con Mónica, por favor. Voy a avisarle. A solas. ¿Cómo? Quiero hablar a solas con ella. Pero eso no está bien. Insisto. Por favor. Es muy importante. Está bien. Hija, Juan quiere hablar contigo a solas. Dice que es importante. Dios quiere que sea para romper el compromiso, Mónica. Pero si no es así, por favor, mi cielo, toma tú el toro por los cuernos y hazlo tú. Pero mamá... Cuanto antes mejor, Mónica. Y por el escándalo y todo lo demás, no te preocupes, que yo te apoyo. Ve, aquí te espero. Buenos días. Buenos días. Dice mi mamá que quieres hablar conmigo. Sí. ¿Te quieres sentar? Vengo de casa de don Noel. Me dijo que piensas romper nuestro compromiso. ¿Te sorprende que me lo haya dicho? Es que no creí que don Noel... Lo supiera. Seguramente se lo dijo tu madre. ¿Por qué ya no quieres casarte conmigo? ¿Qué ha cambiado desde que dijiste que sí en Campo Real? Cuando te conocí pensé que eras muy distinta a tu hermana. Pero me doy cuenta que las dos son iguales. No es cierto. Demuéstramelo entonces haciendo lo contrario de lo que siempre ha hecho ella. Diciéndome la verdad. ¿Por qué ya no quieres? Es que... Aimé está esperando un hijo. ¿Y eso qué? Dice que es tuyo. Tú se lo creíste. ¿Por qué no? Si yo misma te vi salir de su recámara anteayer, el mismo día que llegó. Eso quiere decir que siguen viéndose. Vaya, no sabía que estabas aquí. ¿Qué pasa? Repite frente a mí lo que le dijiste a tu hermana. ¿Cómo te atreves a afirmar que tu hijo es mío cuando hace muchos meses que entre tú y yo no hay nada? ¿Que yo dije eso?
No es verdad. Ay, claro que me lo dijiste. ¿Pero cuándo? El mismo día que llegaste. ¡Estás loca! Si hasta me dijiste que no le dijera nada a mi mamá para no avergonzarla. ¿Pero de verdad has perdido el juicio? ¿Cómo crees que yo te iba a decir algo así? Si lo que pretendes es buscar un pretexto para no casarte, hubieras inventado cualquier otra cosa, no eso. Pero como ya se aclaró la situación, y yo no soy el padre del hijo de tu hermana, no hay ningún motivo para romper el compromiso. Pero es que ella Y por no... lo que se refiere a la visita que te hice el día que llegaste, dile a Mónica. Dile por qué te busqué. ¿No te dije que si intentabas impedir que nos casáramos te iba a ir muy mal? Fue por eso. Es que yo pienso que ustedes no deberían Lo que tú hacerlo. pienses, a mí no me interesa. Pues debería de interesarte. Porque solo un tonto se casaría con una mujer que lo desprecia, que le tiene asco. ¡No es cierto! ¿Ah, no? ¿No me dijiste tú misma? Basta. No mortifiques a tu hermana con tus mentiras. ¿Mentiras? Dile si son mentiras. Sí. Son mentiras. Así que no sigas escupiendo tu veneno, que no voy a creerte. Ustedes que tanto han hablado mal de mí son 1000 veces peores. Hipócritas. Ojalá sean tan desgraciados como se merecen. No te apenes. Los dos sabemos muy bien cómo es Jaime. Pensaba ir hoy a comprar los muebles para la casa. Espero que a mi regreso no hayas cambiado de parecer nuevamente. No me gustaría que me dejaras plantado unos días antes de la boda. No. ¿Me lo juras? Pero no como tu hermana, sino de verdad. Júralo. En nombre de Dios. Sí. Te lo juro. Pero si habíamos quedado en que ibas a romper. ¿Por qué no lo hiciste, Mónica? No pude. ¿Pero por qué? No lo sé. ¿Te dio miedo que se enojara? ¿Te presionó? Ay, mamá, por favor, quiero que me dejen en paz. No, no, hija. Lo hice cuando decidiste entrar al convento. Pero esta vez no. Es que quiero casarme con él. Pero es que ya no hace falta. ¿Me entiendes? Lo quiero, mamá. ¿Lo quieres? ¿A Juan? Sí, Pero si hasta ayer estabas enamorada de Andrés. pero ya no. Ahora lo quiero a él. Mónica, ¿estás segura? Sí. No nos tardamos, hija. Nada más vamos a la bonetería a comprar unos encajes. Pero tienes que comer, Aime. Cuando se está de encargo hay que alimentarse bien. Es que hace mucho calor, mamita. De todos modos, haz un esfuerzo. Bueno, no nos tardamos. ¿Se encargó, niña? ¿Y por qué no me dijo nada? Porque no es cierto. Pero si su mamacita acaba de Ay, no decir... fastidies.
Eres y siempre serás mi único amor. Hasta el supremo instante en que Dios me conceda vida. Hasta el último aliento. Qué cursi. Sí. Niña, acaba de llegar el señor Andrés. ¿Cómo estás? Bien. Por tu cara no parece. Andrés, no debí ilusionarte diciendo que había encargado. ¿Por qué? ¿No es verdad? Me equivoqué. Perdóname. Bueno, no importa. Al fin que tenemos mucho tiempo por delante. ¿Y cómo está tu mamá y Mónica? Bien. Muy ocupadas con los preparativos de la boda. ¿Y a Juan lo has visto? ¿Sí? Cuando viene a visitar a mi hermana. Pero yo insisto en que no deberían casarse, Andrés. Tú tendrías que hacer algo. Algo de que, además, ya es tarde. Estuve pensando mucho en lo que sucedió con Juan. Y creo que mi comportamiento fue injustificado y egoísta. ¿Por qué dices eso? Cuando creí que era un pobre diablo, un desdichado de clase baja, que luchaba por subsistir. Sentí simpatía por él y deseo de ayudarlo. Pero luego, al descubrir que no era tan desvalido, y que yo en realidad no le servía para nada, la verdad, me sentí frustrado. Es que el ser generoso con un inferior es una reafirmación de fuerza. Y peor cuando supe que era mi hermano, porque el hombre inferior se ponía a mi altura. Bueno, eso no es cierto. Juan será un alcázar, pero un alcázar bastardo. Sí, pero de todos modos es hijo de mi padre. Los dos llevamos la misma sangre. Bueno, ¿y eso qué? Que fui injusto con él y mezquino. Juan es mi hermano mayor. Y como tal, tengo que empezar a verlo. ¿Qué piensas hacer? Decírselo. Ofrecerle mi amistad. Pedirle que seamos una sola familia. Que nos veamos, que nos frecuentemos. Bueno, si ya lo decidiste, yo te apoyo. Es más, ¿por qué no después de la boda los invitas a pasar una temporada en Campo Real? No, eso no. No creo que a mi mamá le agrade. Otra vez tu mamá. Mira, Andrés. Ya sé, ya sé. Y estoy de acuerdo contigo. Me doy cuenta que no te llevas con ella. No es que no me lleve. Lo que pasa es que tiene un carácter muy difícil. Por eso he pensado en que tú y yo nos vengamos a vivir a San Pedro. ¿De veras? Ujú. Mi amor. ¿Sabes cuánto te lo agradezco?